No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. En agosto de 2024, durante un verano absurdamente caluroso, decidí hacer un pequeño viaje con mi hija de 17 años antes de llevarla a la universidad. Fue algo así como un último momento madre-hija antes de que empezara su nueva vida. Elegimos Hot Springs, Arkansas, porque nos habían hablado de los antiguos baños termales y del ambiente curioso que tenía el lugar. Era una mezcla entre historia, turismo y rarezas, lo justo para un par de días juntas. Ese día en particular estábamos paseando por la zona de los antiguos bath houses, que hoy en día están reconvertidos en tiendas de regalos, museos y algunos en restaurantes. Empezamos a caminar temprano, como a las 10 de la mañana, tratando de evitar el calor abrasador que ya se sentía, aunque el sol apenas empezaba a subir. Caminamos unos minutos hasta que nos topamos con uno de esos edificios restaurados que por fuera no decía mucho, pero por dentro tenía un restaurante elegante, moderno, lleno de luz natural por unos ventanales enormes que daban a la calle principal. Estaba vacío, todavía no abría, pero un tipo que estaba arreglando las mesas nos saludó amablemente y nos ofreció un menú para que lo miráramos. Recuerdo que me quedé un poco en shock por los precios. Era carísimo, definitivamente fuera de presupuesto para lo que pensábamos gastar en un almuerzo casual, pero los aperitivos no estaban tan mal, y sinceramente el lugar me encantó. Le preguntamos al chico a qué hora abrían y nos dijo que a mediodía, así que decidimos que regresaríamos más tarde para comer solo unos aperitivos y luego buscar algo más barato para completar el almuerzo. Pasamos las siguientes 2 horas explorando el área. Para ser una ciudad pequeña, Hot Springs es extrañamente única. Literalmente es una calle común y corriente, con autos pasando y todo, pero está designada como parque nacional. Hay solo unas pocas cuadras de edificios antiguos, los famosos bath houses, que han sido restaurados, uno convertido en museo, otro en hotel, y todos con ese aire de «esto fue algo importante hace 100 años». Durante ese tiempo, nos hicimos un tratamiento de cera de parafina para manos y pies en uno de esos lugares que parecen hotel, pero también spa. Entramos a todas las tiendas de recuerdos, recorrimos el museo del baño termal. Todo tranquilo, divertido, raro, como si hubiéramos retrocedido en el tiempo. Ya cerca del mediodía, con el calor aplastándonos, hacía como 38 grados Celsius o más. Decidimos volver al restaurante bonito de antes para probar los aperitivos caros. Caminamos una cuadra, luego otra, y nada. El restaurante no estaba. Seguimos caminando, ahora más lentas por el calor insoportable, y nada, ni rastro del lugar. En ese punto, las dos estábamos sudando y cansadas. Mi hija me dijo, «Ahí está», señalando un lugar al otro lado de la calle, pero yo sabía que ese no era. Era un restaurante medio viejo, como descuidado, sin los ventanales elegantes ni la luz. Le dije que no era ese, pero por más que buscamos en ambas direcciones, no encontramos el lugar. Finalmente, derrotadas por el sol, acepté entrar al que ella señalaba. «Está bien, comamos aquí», dije sin ganas, y ahí viene lo realmente perturbador. Entramos, y antes de que pudiera decir algo, mi hija me dice, «¿Ves, mamá?» Sí, es el mismo lugar. Yo estaba completamente desconcertada. A simple vista, no tenía nada que ver. Este restaurante tenía un mostrador de recepción de esos clásicos con un host recibiéndote, y a la izquierda un refrigerador con tartas, muy alejado de lo elegante. Pedí el menú, aún esperando que fuera distinto, pero era el mismo menú, exactamente igual, los mismos platos, los mismos precios altos, las mismas entradas que habíamos planeado pedir horas antes. No lo podía procesar. Le pregunté al camarero si tenían otro restaurante en esa misma calle, quizás uno que fuera la versión más fina, porque habíamos estado en uno idéntico. Me miró confundido y dijo que no, que ellos no tenían otra sucursal, aunque tal vez alguien más hubiera copiado su menú. Nos condujo por un pasillo detrás del área del host, dimos la vuelta por un pequeño ascensor antiguo y salimos en una sala interior con decoración estilo años 70, paredes de madera oscura, macetas empotradas y una iluminación tenue. Parecía una cueva con pretensiones de estilo, nada que ver con el lugar blanco y moderno con ventanales que yo recordaba claramente. Nos sentamos. Mi hija pidió la entrada que habíamos mencionado antes, como si todo estuviera bien. Yo no podía dejar de repetir, pero esto no es el mismo lugar. Ella empezó a molestarse.
Insistía en que sí lo era, que lo habíamos visto juntas. Yo ya no sabía si estaba volviéndome loca o si ella simplemente no lo recordaba bien. Terminamos pidiendo nuestras entradas en silencio. Yo no podía comer. Finalmente me levanté y le dije, voy a salir, tengo que encontrar el otro lugar. Ella se quedó ahí, sola, mientras yo salía a caminar nuevamente por el infierno de calor. Recorrí toda la calle, una y otra vez. Miré dentro de cada edificio abierto. El restaurante que yo recordaba simplemente no existía. Solo había un edificio cerrado, con obreros afuera, andamios y montones de escombros. Fue el único que no pude inspeccionar. Volví al restaurante sintiéndome inquieta, como si algo se hubiera roto. Terminamos la comida, pagamos y le dije que necesitaba irme de Hot Springs ya. Le pedí que manejara. Me senté en el asiento del pasajero sin decir palabra, mirando por la ventana, sintiéndome desconectada. De ella, de mí misma, del mundo. Lo peor fue que cada vez que intentaba hablar con ella sobre lo que pasó, se molestaba. Me decía que sí era el mismo restaurante, que estaba exagerando, que no entendía por qué insistía tanto. Terminamos el resto del viaje sin incidentes. La dejé en la universidad y regresé sola. Pero la sensación de que algo no encajaba se quedó conmigo durante semanas. No era solo que me había confundido o que estaba cansada. Lo vi, estuve allí. Recuerdo cada detalle, y desde entonces no he podido dejar de preguntarme, ¿fue una confusión? ¿Un desliz en mi memoria? ¿O estuve, aunque sea por unos minutos, en un lugar que ya no existía o que no debía existir en esta versión del mundo? Estábamos volviendo a casa desde Colorado, de regreso a Texas. Era un viaje largo y aunque ya lo habíamos hecho antes, esta vez sentía el cansancio acumulado más que nunca. Eran cerca de las 2 o 3 de la madrugada, una de esas horas en las que todo está en silencio y el mundo parece un poco más ajeno. Yo iba al volante, mi esposa estaba sentada a mi lado, revisando algo en su celular cada tanto, y mi hijo menor dormía profundamente en el asiento trasero, envuelto en su manta favorita. Llevábamos varias horas conduciendo, solo deteniéndonos para cargar gasolina o ir al baño. La carretera interestatal estaba tranquila, sin mucho tráfico, y por momentos solo nos acompañaba el sonido del motor y la radio en volumen bajo para no despertar al niño. En algún momento, sin darme cuenta, me desconecté. No me dormí, pero sí me fui. Mi mente empezó a divagar. No recuerdo exactamente en qué pensaba, tal vez en el trabajo, en cosas pendientes o en nada en particular. Pero no estaba realmente ahí. Iba manejando por reflejo, pero no estaba atento a lo que pasaba frente a mí. Fue como estar en piloto automático. Y de repente algo me sacó de ese trance. Volví a estar completamente consciente en un instante, como si una alarma interior me hubiera gritado, ¡despierta ahora! Fue ahí cuando lo vi. Mi carril, el izquierdo de la autopista, se acababa abruptamente. Estaba lleno de conos naranjas y barreras de concreto a solo unos metros de distancia. No había señales previas ni advertencias, solo estaban ahí, bloqueando el paso. No tenía mucho tiempo para reaccionar, iba a unos 100 kilómetros por hora, y mis opciones eran básicamente dos: o pisaba el freno a fondo y rezaba para no chocar contra lo que sea que había detrás de esos conos, o giraba bruscamente al carril derecho y esperaba no estrellarme contra otro auto. Instintivamente giré la cabeza hacia la derecha para ver si el carril estaba libre, y fue ahí cuando lo vi. Un enorme tráiler, un 18 ruedas, venía justo al lado. Su cabina estaba a la altura del asiento trasero de nuestro auto, tal vez un poco más atrás. Fue el sonido del motor lo que me terminó de sacar del trance, ese rugido pesado que hacen los semis cuando están cerca. Todo pasó en segundos. No había espacio, no debía haber intentado moverme. Pero algo, no sé si fue desesperación, instinto o simple fe ciega, me hizo soltar el acelerador y mover el volante hacia la derecha. No de golpe, pero con decisión. El coche se desvió, se tambaleó un poco, sentí que casi perdíamos el control, pero logramos pasar sin chocar contra las barreras. Y entonces vino lo raro, lo inexplicable. Giré la cabeza esperando ver el tráiler, tal vez justo detrás o a la par, pero no había nada. Nada, ni rastro del tráiler, ni luces, ni motor, ni sombra. La carretera a nuestro alrededor estaba completamente vacía. ¿Viste eso?, le pregunté a mi esposa, sintiendo cómo la adrenalina me empezaba a golpear en oleadas.
Ella estaba pálida, no como cuando te asustas un poco, sino pálida de verdad, con los ojos muy abiertos, mirándome como si tampoco entendiera lo que acababa de pasar. Sí, me dijo con voz baja, estaba ahí, justo a nuestro lado. Se volteó para mirar por la ventana trasera, se inclinó, buscó con la mirada por todos lados. Ni un solo vehículo cerca, nada que indicara que un tráiler acababa de estar a punto de aplastarnos. Seguimos manejando en silencio un buen rato, no dijimos mucho más. Ambos sabíamos que lo que habíamos visto no tenía sentido, no pudo haber desaparecido así, era enorme. Deberíamos haberlo visto, al menos a lo lejos, pero no. Tampoco había señales de accidente ni de tráfico detenido. Los autos a lo lejos seguían su camino como si nada, como si nosotros hubiéramos visto algo que no debía estar ahí, o algo que no pertenecía a este lugar. Hasta el día de hoy sigo pensando en eso. He buscado explicaciones lógicas, pero no hay muchas. No sé si fue una especie de alucinación compartida, una proyección mental o, y esto es lo que más me cuesta admitir, una especie de advertencia, algo o alguien que nos protegió en el último segundo. Porque si no me hubiese despertado justo a tiempo, si hubiese reaccionado un par de segundos más tarde, ni siquiera estaría contando esto. Trabajo como enfermera en un campamento de verano en el norte del estado de Nueva York. Llevo yendo cada verano desde hace años y para mí ese lugar es como un segundo hogar. A estas alturas ya me conozco cada rincón del campamento, cada ruido, cada rutina. El campamento en sí tiene una energía particular, no necesariamente inquietante, pero sí algo especial, como si el tiempo allí fluyera de forma un poco distinta. Aunque claro, eso podría ser cosa mía. Mi puesto está en la enfermería, un edificio sencillo pero funcional, justo al lado de un caminito de grava por donde circulan carritos de golf. Cruzando ese sendero, literalmente a 5 pasos, está lo que llamamos la estación de leche. Es básicamente una estructura techada sostenida por postes de madera de unos 2 metros de alto, uno en cada esquina, sin paredes, sin barreras. Se ve todo desde cualquier ángulo. Ahí los chicos y el personal a veces se sientan a comer o a charlar durante los descansos. Nosotras, el personal médico, solemos aparcar el carrito de golf en una pequeña zona de grava justo al lado de la enfermería. Ese carrito es imposible de ignorar cuando se estaciona. La grava hace un ruido estridente, como si alguien estuviera aplastando huesos secos. Además, cuando lo estacionas, literalmente estás a menos de 6 metros de la estación de leche. Si alguien está sentado allí, te ves sí o sí. No hay arbustos, ni árboles, ni nada que bloquee la vista. Es un espacio completamente abierto. Esto pasó hacia el final del verano de 2019. Una tarde cualquiera, salí de la enfermería con una compañera porque teníamos que ir a la otra punta del campamento a revisar algo. Bajamos los escalones del edificio y justo antes de subir al carrito, saludamos a 2 compañeros que estaban almorzando en la estación de leche. Charlamos unos segundos, nos reímos de algo y nos fuimos. Unos 10 minutos más tarde, regresamos. Aparcamos el carrito en la misma zona de siempre. Justo cuando me bajé, sin querer, le di un golpe con el trasero al timbre de bicicleta que habíamos instalado en el carrito. Hizo ese sonido agudo y ridículo que suele hacer, y me reí de mí misma por hacer una entrada triunfal tan torpe. Caminé alrededor del carrito con la intención de mirar a la estación de leche y hacer un chiste al respecto, pero ya no había nadie allí. Estaba vacía. Me sorprendió un poco, pero asumí que simplemente se habían ido. Entré a la enfermería, dejé mis cosas, me tomé unos minutos para revisar unas notas y luego volví a salir para irme a mi cabaña a descansar. Ya había pasado quizás 5 minutos desde que habíamos vuelto. Y ahí fue cuando todo se puso raro. Bajé los mismos escalones por los que había pasado 2 veces ese día. Miré hacia la estación de leche y ahí estaban de nuevo los mismos 2 compañeros, sentados exactamente en el mismo lugar donde los habíamos visto antes de irnos, como si nunca se hubieran movido. Me miraron sorprendidos y uno de ellos me dijo algo como: «Ah, ¿cuándo regresaste?». Y yo, confundida, les dije que hacía unos minutos, pero no entendía cómo era que ellos no se habían dado cuenta. Les pregunté si se habían ido en algún momento y me dijeron que no, que habían estado allí todo el tiempo, que no se movieron, que no fueron a ningún lado, y más importante aún, que no nos vieron volver. Ahí fue cuando se me erizó la piel.
Les conté lo del timbre de bici, lo fuerte que sonó cuando me bajé y que incluso miré hacia donde estaban para hacer un comentario y estaban completamente ausentes. Les dije que me pareció extraño, que no estuvieran allí cuando volvimos. Ellos seguían negándolo todo, aseguraban que estuvieron sentados todo ese tiempo y que no solo no nos vieron, sino que tampoco nos oyeron. Y eso es casi imposible, porque el carrito haciendo ruido en la grava y el timbre son cosas que resuenan por todo el lugar. Queriendo confirmar que no estaba perdiendo la cabeza, llamé a mi compañera que estaba dentro de la clínica. Le pedí que saliera sin darle ningún contexto y simplemente le preguntamos si había visto a los otros dos cuando volvimos. Su respuesta fue inmediata: no estaban. Incluso los iba a molestar por tomarse un recreo eterno, pero cuando miré, no había nadie. Y ahí nos quedamos los 4, mirándonos sin entender absolutamente nada. Ninguno tenía explicación. Ninguno podía decir por qué no se habían visto mutuamente, estando todos en un radio de apenas 20 pies, en un espacio completamente abierto y silencioso. Yo no podía dejar de darle vueltas. Era como si, por unos minutos, estuviéramos en planos distintos del mismo lugar, como si algo se hubiera desincronizado, como si ellos estuvieran allí, pero no allí. Hasta el día de hoy, nadie ha sabido explicarlo. Trabajo cada verano en ese campamento desde hace más de una década. Conozco bien cómo suenan los carritos, cómo se ve cada rincón. No fue una confusión, no fue un mal ángulo y mucho menos una broma. Ellos no nos vieron, nosotras no los vimos, pero todos estuvimos allí. Nunca más volvió a pasarme algo así, pero desde ese momento empecé a ver el mundo con otros ojos, como si por un segundo se hubiera corrido el velo de algo que normalmente no estamos destinados a notar. Y aunque han pasado los años, sigo recordando ese momento como una especie de pequeña grieta en la realidad, como si algo, ese día, hubiera fallado en cómo debería funcionar el mundo. Siempre Faust ha sido el alma de la fiesta. Ese tipo que rompe el hielo con chistes malos, pero que de alguna forma terminan haciendo reír a todos. Me encanta estar rodeado de gente, hablar hasta por los codos y, claro, si hay una fogata, soy el primero en sacar las historias de miedo para ponerle ambiente. Por eso, cuando mis amigos me invitaron a acampar a Marcahuasi, no lo dudé ni un segundo. Siempre había querido ir. Esa meseta tiene una vibra distinta, rara. Se habla de avistamientos, desapariciones, hasta portales dimensionales. Yo nunca me lo tomé muy en serio, pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y ganas de adrenalina, me decía que ese lugar tenía algo especial. Llegamos un viernes por la tarde, armamos las carpas y todo pintaba genial. El lugar era increíble, montañas, un cielo infinito y el silencio de la naturaleza que te hace pensar demasiado. Por la noche encendimos la fogata y empezamos a hablar de todo, exparejas, trabajos, anécdotas, cosas paranormales. Yo estaba en mi salsa, haciendo reír a todos. Era como volver a la universidad, solo que con menos cerveza y más frío. Pero cerca de la medianoche empecé a sentirme raro, no enfermo ni asustado, más bien desconectado, como si me hubiera vaciado un poco por dentro. Aún reía, aún hablaba, pero algo en mí se sintió fuera de lugar, como si no terminara de encajar en ese momento. Pensé que era el cansancio, me estiré, hice una broma mala sobre mi vejez prematura y les dije que me iba a dormir. Me metí a la tienda, me quité los zapatos y me acosté. Y ahí fue cuando lo sentí, como si hubiera una especie de zumbido sutil en el aire que no venía de ningún lado. No era un sonido, era más bien una sensación como cuando estás cerca de una línea eléctrica y el aire vibra, ¿sabes? Cerré los ojos, pero no podía dormir. Escuchaba a mis amigos reír todavía en la fogata, sus voces lejos pero claras. El zumbido seguía, leve, casi imperceptible, pero constante. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 20 o 30 minutos, cuando decidí salir a estirar las piernas. Necesitaba despejarme, caminar un poco, respirar. Salí de la tienda y caminé hacia la fogata, pero cuando estaba a unos metros me congelé. Yo ya estaba ahí, sentado con mis amigos, hablando, riendo, como si nada. Literalmente yo, con mi ropa, mi voz, mi misma forma de mover las manos al contar algo. Mis amigos estaban todos a su alrededor, escuchándolo como si fuera yo, y en mi cabeza solo había un pensamiento: ¿qué carajos está pasando? Di un paso más, esperando que fuera algún tipo de broma, que alguien hubiera decidido hacer cosplay de mí, lo cual no tenía sentido, pero era mejor que cualquier otra explicación.
Y entonces uno de mis amigos me miró, se quedó completamente quieto. Después todos giraron hacia mí, incluso el otro yo, y ahí lo vi de cerca. Ese tipo era idéntico a mí, pero no era yo. No tenía miedo en su cara, tampoco rabia. Tenía algo peor, conciencia. Me miró como si supiera exactamente quién era yo, y luego simplemente salió corriendo. Como un animal salvaje que fue descubierto, se levantó y corrió hacia la oscuridad. Ni siquiera se tropezó. Desapareció entre las sombras como si supiera exactamente a dónde ir. Me quedé parado, sin decir una palabra. Mis amigos estaban mudos, como si todos estuviéramos procesando lo mismo al mismo tiempo. Me senté en el mismo lugar en el que yo había estado y nadie supo qué decir durante varios minutos. Después me empezaron a bombardear con preguntas. Que si me había dormido, que cuánto tiempo estuve en la tienda, que si sabía qué estaba pasando. Yo solo podía decir, no era yo estuve todo el tiempo en la tienda. Lo que más me perturbó fue que ellos juraban que había estado ahí con ellos todo ese tiempo, riéndome, contando historias, siendo yo. Incluso recordaban cosas que yo dije y que yo no tenía ni idea de haber dicho. Pequeños detalles que solo yo sabría, como el apodo de un exprofesor, o cómo hacía mi abuelo para asar carne. ¿Cómo demonios algo o alguien podía suplantarme también? Esa noche nadie durmió bien. El zumbido desapareció, pero el silencio que quedó fue peor. A la mañana siguiente empacamos temprano. En el camino de regreso no se habló mucho, pero todos teníamos esa energía de sí, esto pasó, y no vamos a volver ahí por un buen rato. Desde entonces cambié, no porque quiera, sino porque algo me cambió. No sé si ese otro yo venía de otra dimensión, o si era una proyección mía, o algo mucho más extraño. Lo único que sé es que yo siempre bromeaba con que quería vivir algo paranormal, y cuando por fin pasó, no fue nada divertido. Tengo una rutina bastante establecida con mi hija. Casi todas las mañanas, después de desayunar, la llevo caminando desde nuestra casa hasta su escuela, que está a solo unas 4 cuadras. Es algo que disfruto mucho, una especie de momento tranquilo entre el caos de preparar loncheras, uniformes y mochilas. Mi esposa, mientras tanto, se queda en casa terminando de arreglarse para irse a trabajar. Ella es enfermera, así que se pone su uniforme negro y como tiene el pelo teñido de morado, siempre se ve como salida de una película de ciencia ficción, en el buen sentido. Yo trabajo desde casa, así que normalmente, cuando voy regresando de dejar a nuestra hija, me cruzo con mi esposa justo cuando ella va saliendo en su carro rumbo al hospital. Ella maneja un Toyota Corolla dorado del 2012 con un marco de placa que tiene el logo de nuestro equipo favorito de fútbol americano, un detalle que solo a nosotros nos emociona. Cuando nos cruzamos es casi automático. Nos saludamos con la mano y nos mandamos besos desde lejos, como si estuviéramos en una comedia romántica. Y así fue, supuestamente, el martes pasado. Todo empezó normal. Caminé con mi hija hasta la escuela, la dejé en la entrada, le di un abrazo y un te amo, como siempre, y comencé a regresar a casa por la misma calle de siempre. A mitad del camino, justo en la intersección donde usualmente la veo pasar, la vi. Vi a mi esposa manejando su Corolla dorado. Llevaba puesto su uniforme negro, su cabello morado recogido en una coleta, las gafas de sol que siempre lleva puestas cuando el sol le da directo en la cara. Incluso estaba escuchando música. Tenía la ventana un poco abierta y cuando me vio, sonrió, me saludó con la mano y me mandó un beso. Yo hice lo mismo, como siempre, nada raro, absolutamente nada fuera de lugar. Hasta que llegué a casa, abrí la puerta y noté algo que me dejó congelado. El carro seguía en el garaje, cerrado, sin moverse. Al principio pensé que tal vez había olvidado algo y volvió, pero cuando subí, ahí estaba ella, en el baño, aún maquillándose. No solo no se había ido, ni siquiera había terminado de vestirse del todo. Me le quedé mirando un buen rato antes de poder decirle algo. ¿No te acabas de ir?, le pregunté, sintiéndome como si el piso se moviera debajo de mí. ¿Qué? No, todavía estoy terminando de alistarme, me respondió, como si yo estuviera preguntando algo totalmente fuera de lugar. Le conté lo que acababa de pasar, le describí lo que vi. Su uniforme, su peinado, el carro, incluso el marco de la placa. Todo. Ella se rió al principio como si fuera una broma, pero cuando vio mi cara se dio cuenta de que no lo era. Revisó el garaje conmigo, miramos las cámaras del timbre, pero no captaron nada porque están enfocadas a la puerta, no al frente de la calle.
todo parecía normal, o al menos eso queríamos creer. El miércoles decidimos seguir la rutina como siempre, aunque los dos estábamos algo tensos. La llevé a la escuela, volví caminando y esta vez sí, como todos los días, la vi salir en su carro. Me saludó, me mandó un beso y siguió su camino. Ya era lo normal. Más tarde, durante el almuerzo, le mandé un mensaje para confirmar. Me respondió: sí, claro, te vi esta mañana, ayer no. ¿Pero dijiste que me viste el martes? Y ahí quedó. No hubo más explicación, solo esa sensación de que algo no cuadraba. He tratado de encontrarle sentido desde entonces, he pensado en todo. Una alucinación, estrés, sueño acumulado, hasta incluso en un glitch en la realidad, como si hubiese visto una versión alternativa de ella, una imagen de lo que debía pasar ese día, pero que por alguna razón ocurrió antes. ¿Y si fue una repetición de algo del futuro? ¿Una especie de desajuste temporal? No lo sé, pero desde ese día, cada vez que cruzamos miradas desde la calle mientras ella va al trabajo y yo regreso, hay un pequeño instante en el que me pregunto: ¿será verdaderamente ella? Esto me pasó hace como 5 o 6 años, pero aún hoy lo tengo grabado en la memoria como si hubiera sido ayer. Fue uno de esos momentos que, aunque lo revivís 1000 veces en tu cabeza, no lográs encontrarle sentido. Nunca me había pasado nada así antes. Y lo peor es que fue en mi propia casa, un sábado completamente normal. Yo estaba en la universidad por ese entonces, todavía vivía con mis padres. De hecho, aún vivo con ellos porque, bueno, la vida adulta y los alquileres no se llevan muy bien, que digamos. Ese sábado en particular me había despertado algo tarde. Era una mañana tranquila, de esas en las que no tenés nada urgente que hacer y te podés quedar en pijama un rato más. Normalmente mi papá y mi hermano estarían por ahí, quizás viendo fútbol o saliendo a hacer algún mandado, pero ese día los dos habían salido temprano. No recuerdo si a una reunión o a visitar a algún familiar, pero el punto es que la casa estaba silenciosa, solo estábamos mi mamá y yo. A eso de las 10:15 bajé a la cocina. Mi mamá estaba limpiando, como siempre hace los fines de semana. La saludé, charlamos un poco, nada fuera de lo común. Le pregunté si iba a salir o si tenía algún plan, y me dijo que no, que iba a quedarse en casa todo el día. Como vi que estaba ocupada, me fui a mi cuarto para relajarme un rato y ver algo en la compu. Unos 30 o 40 minutos después, me empezó a dar hambre, así que decidí ir a buscarla para preguntarle qué íbamos a hacer para el almuerzo. Pero cuando la llamé desde mi cuarto, no contestó. Al principio no me preocupé, pensé, seguro está con los auriculares o en el baño. Pero después de un par de intentos, algo me empezó a incomodar. Salí a buscarla por la casa. Primero, lo lógico, su cuarto. Me acuerdo con claridad que todas las luces estaban apagadas. El baño, que está conectado a su habitación, tenía la puerta completamente abierta y no se escuchaba nada. Ni agua, ni movimiento, ni música, nada. Me acerqué, me asomé bien y no había nadie. Revisé debajo de la cama, abrí el placard, incluso toqué la pared del baño como si fuera a encontrar una puerta secreta o algo. El lugar estaba vacío, lo juro. Pensé, bueno, debe estar en otro lado de la casa. Pero mientras recorría las habitaciones una por una, me empezó a llamar la atención el silencio absoluto. No se escuchaban pasos, ni cajones, ni nada. Era como si yo fuera la única persona en toda la casa. Subí al piso de arriba, nadie. Bajé al sótano, oscuro, desordenado y absolutamente vacío. La recorrí toda, la cocina, la lavandería, incluso abrí la puerta del patio. Todo en silencio. Ya estaba medio confundido, así que fui hasta la entrada para ver si su auto seguía ahí. Y sí, ahí estaba, estacionado, sin moverse, igual que toda la mañana. Fue entonces cuando la incomodidad se transformó en algo más parecido al miedo. Ese miedo raro que no sabes de dónde viene, pero se te mete en el cuerpo, porque si el auto está ahí y la casa está cerrada, ¿dónde está mi mamá? Volví a entrar y me quedé en medio del pasillo como un tonto, sin saber qué hacer. Ya tenía el celular en la mano para llamarla, cuando de repente escuché la puerta del baño abrirse, y no fue como que creí que se abrió. La escuché claramente, el clic del picaporte, el crujido de la madera. Me sobresalté, fui directo a su cuarto, y ahí estaba ella, caminando como si nada, completamente tranquila. ¿Dónde estabas?, le pregunté, con una mezcla de alivio y confusión.
Ella me miró como si yo estuviera diciendo cualquier cosa. ¿Cómo que dónde estaba? Estuve aquí, en mi cuarto, me dijo. ¿Desde hace cuánto? No sé, media hora por lo menos. Yo no podía creerlo. Le expliqué todo lo que había pasado, que la había buscado por toda la casa, que su cuarto estaba vacío, que no había ruidos, que no escuché ni un solo sonido, y que la puerta del baño ya estaba abierta cuando revisé. Ella se quedó mirándome un buen rato. No se rió, no me dijo que estaba loco, simplemente dijo: yo no escuché nada, ni te oí llamarme, ni te vi pasar por aquí. Y eso fue lo que más me descolocó, porque no fue solo que yo no la vi a ella, es que ella tampoco me escuchó a mí. Es como si por media hora los dos hubiéramos existido en dos versiones distintas de la misma casa, como si nuestras realidades se hubieran superpuesto, pero sin cruzarse. Durante días estuvimos dándole vueltas al tema. Pensamos en todo, que si estaba muy distraído, que si ella se quedó dormida, que si yo estaba medio dormido todavía, pero ninguna explicación encajaba. Yo había recorrido la casa entera, y ese cuarto, ese baño, estaban vacíos. Lo sentí, lo vi. Nunca me volvió a pasar algo así, ni antes ni después. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de esta comunidad de tenebrosos. Dina Molina 7533, Mariana Hernández 4320, Olga M. 4931, Alberto Loredo, Ángela Turcán 2289, María del Carmen Herrera 3814, Celia Hernández -R3J, Esteban Francisco Gamero, Nelly Gómez 8840, Selene García 8618, Mireya Martínez 5839 y Marta Araos 7905. Una mención especial para Gabriel García Miranda 7846, María Elena Molina 2583, Javier Cano -W1Q, Lucía Vanessa, Andy Merengue y Estela Mendoza 7486. Gracias por su apoyo constante e incondicional. Nos emociona ver sus mensajes en cada video. Valoramos mucho su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada historia enviada nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 9,300 miembros de esta increíble comunidad de tenebrosos. Ustedes nos dan la oportunidad de continuar haciendo algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososinbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.